Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro. Como siempre, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, nos da tanta fuerza, ¿verdad?, para que sigamos adelante. El profeta Isaías, del capítulo 48, del 17 al 19. Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar, como las arenas. Sería tu descendencia, como los granos de arena, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Queridos amigos, de una manera muy linda, hasta poética, digamos, Isaías nos está presentando y diciendo cuáles son las consecuencias del alejarnos de Dios, o mejor dicho, ahora que estamos en el advenir, en el adviento, lo que estamos esperando sería el no entrar en este camino de salvación. La naña penairo peñan de yarare, upeago la dice ahí. Landa yaguatasenos anda ya poinamo, peñan de yara y cuañande. Eso es lo que hoy Isaías con este capítulo 48 nos quiere enseñar. Primero dice, yo soy el Señor tu Dios que te instruye para tu provecho. A veces ayuina rombo es anguaya será. A veces ayuina añemoín de quere yaguatajanguayo ñondie. El maestro que va enseñando ahí al discípulo. Yandego la ñamba poseno hinaña pues no ya puruta algún instrumento la nunca de ya esa nunca de ya puru no ña mañana ya esa a pecha entonces me ve que tú pe ya guama ya no so cangueres y no pecha está bien atento le poja como ese Moisés. Y entonces es la única forma de poder entender y saber la propuesta de Dios. A pecha la ñande ya era ella ñande hinagua a ve belleza pe a que peñemos y que pe mañaque cuya guamañara mo guaysa ina peso kan huevo pota más esa pesa ñande va eva veñande ya la hice hace ina lleva eva lo mesia te instruye para tu provecho. Por lo tanto tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos pide, el que te guía por el camino que debes seguir. Tenemos que estar seguros, queridos hermanos, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios encamina nuestro ser, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra comunidad. Es la única manera de que exista una sociedad, una familia que valga la pena. Pero eso va a depender de nosotros. Estamos en el camino. Viernes 13, imagina este día, lleva Yaguatama hacia el encuentro con el Señor que viene a salvarnos, con su nacimiento, con su encarnación. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.